Bien, bueno, buenas tardes Gastón, ¿cómo estás? Buenas Estamos, tardes, ¿cómo va? ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, estamos proponiéndonos generar una nueva micro tertulia para compartir desde el sitio web Cuestión Social. Y la verdad que en este caso era una conversación cortita, como hacemos siempre este tipo de conversaciones, que teníamos pendiente ya desde hace unos cuantos meses, no cuantos años, porque esto viene del final de tu trabajo de tesis, trabajo de investigación que hiciste para obtener la condición de licenciado en trabajo social, e inclusive publicaste un artículo muy interesante que sintetiza aspectos centrales de esa investigación. Nosotros ahora vamos a copiar el link ahí abajo porque si alguien quiere entrar a verlo. Y también después, o ahora mismo, vamos a anotar tu dirección de correo electrónico, ¿no? Lo conversamos previamente por si alguien quiere seguir conversando sobre el tema. En términos generales, bueno, lo que motiva esto es esta conversación, es justamente esta investigación que hiciste y que está concentrada en la cuestión de la violencia juvenil en determinados sectores, digamos, en los sectores populares, pero tu investigación estuvo focalizada en un lugar en particular de la ciudad de Santa Fe, en la República Argentina. Bueno, y en esa investigación hay varias cuestiones que son muy interesantes, inclusive algunos pasajes de tu informe final que a mí me parece que son interesantísimos porque desnaturalizan varias, o rompen o deconstruyen toda una serie de supuestos respecto del modo en que funciona la violencia en los sectores juveniles populares, y particularmente en tu caso vos te enfocaste o prestaste mucha atención a cómo es que el ejercicio de esta violencia participa en la constitución de masculinidades, ¿no? De estos sectores. Ujú. Sí, ¿querés comentar más o Sí, menos el por dónde vas trabajo ahí? por ahí, la idea del trabajo de tesina nace a partir de una experiencia laboral previa. Yo trabajaba en el programa Provincial Nueva Oportunidad en los años 2018-2019, y por ahí el ejercicio de la violencia entre jóvenes, principalmente entre varones, era algo con lo que yo me topaba muy seguido y que era como con lo que más me costaba desentrañar. Era muy difícil abordar a partir del diálogo, yo quedaba muy expuesto desde mi lugar de otro para con los jóvenes, y eso fue un poco lo que inspiró la idea de realizar la investigación. Que, bueno, esto, la violencia de jóvenes, varones, de sectores populares, eh, aparece en general significada como esto, como desde un lugar irracional, vacía de sentido, hasta de sectores progresistas, como, bueno, explicada por la supuesta falta de educación o la supuesta falta de algunas cuestiones. Eh, y bueno, en realidad un poco lo que intenté trabajar yo es profundizar en los sentidos, en cuáles son las significaciones que los jóvenes le otorgan a esas prácticas, y también las regulaciones, cuáles son los encuadres que se dan, porque en el ejercicio de la violencia no vale todo, a pesar de lo que pueda llegar a parecer a priori, digamos. Ajá, 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 bien. Y de esos sentidos que vos mencionás, eh, ¿hay alguno así que te parezca, mira, este lo tenemos que comentar? Bueno, como planteabas vos antes, la cuestión de una construcción hegemónica o de una masculinidad hegemónica aparece constantemente, digamos. La idea de quién es el que más se la aguanta, quién es el más macho. Si yendo a Bourdieu podríamos hablar de que la idea del aguante como el capital simbólico en disputa, Ajá, seguramente a partir de la carencia de otros capitales posibles o de otras formas. Me refiero particularmente a cuestiones materiales. Eh, También algo o otro eje, digamos, de la violencia que aparece ahí en mi trabajo de tesina, que me llamó mucho la atención, tiene que ver con la habitualidad o la proximidad de la violencia, lo a mano que aparece para los jóvenes, lo parte del paisaje de la ajá, vida. ajá. Bueno, yo el trabajo es un trabajo etnográfico donde intento relatar bueno, y dar cuenta a partir de la recuperación de testimonios de esa habitualidad. Y después otro eje tiene que ver con entender a la violencia como un lenguaje propio entre jóvenes.
entre jóvenes varones que eligen participar de ese juego, de esa confrontación, digamos. En eso yo cuando hoy decía lo de sentirme un otro para con los jóvenes, me refería particularmente a esto. Era muy habitual que los pibes me digan, che, vos no entendés nada porque total no sos de acá, porque vivís en el centro, por lo que sea. Y lo cual daba cuenta de una forma de entender eh, la práctica de la violencia como algo que los unía para con otros jóvenes, que por supuesto no es una convivencia armoniosa, porque la práctica de la violencia genera conflicto per se, pero que a su vez lo distingue del resto de la sociedad, entre comillas. Hay trabajos más provenientes de la criminología, conceptos que ya se vienen elaborando hace 50, 60 años, Matza, Psyche, etcétera, que van a hablar de valores subterráneos, de técnicas de neutralización. Yo creo que en contextos latinoamericanos actuales hay que poder hacer una relectura y bueno, pensar en términos más locales y territoriales, pero que es una línea interesante para empezar a leer estas cuestiones. Esta idea de sentidos mentados a la violencia que son propios y locales, que los jóvenes se otorgan entre sí para la práctica de la violencia, pero que no están excluidos de los significados que la sociedad hegemónicamente le otorga a esas prácticas. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la masculinidad hegemónica. No es muy diferente el modelo masculino de protector, de procreador, y que un varón blanco heterosexual de clase media construye a partir del ejercicio del trabajo y de poner su cuerpo eh, como, para construir su género y para afianzar ese género, que lo que jóvenes de sectores populares hacen a través, por ejemplo, de la violencia. Acá hago un gancho. Hay que poder evitar también los reduccionismos. Los jóvenes sectores populares no son únicamente violentos, no son únicamente una práctica. Claro. Pero bueno, se entiende que si se están analizando prácticas sociales, cabe cierto uso de la generalidad para solamente a fines analíticos. Bien. Vos recién te referías a esto de que no es cierto que vale todo. Aunque por ahí se supone que vale todo, ¿no? Y está relacionado con esto que mencionabas recién. Tampoco es cierto que en los jóvenes de sectores populares todo es violencia, ¿no? ¿A qué te referís con eso de que no vale todo? ¿Qué encontraste como para decir no es cierto que no vale todo? Yo particularmente en el trabajo de Tesina lo sistematicé como aquellos factores que activan el ejercicio de la violencia, que pueden ser, que van desde factores territoriales, donde un grupo que es considerado como contrario y como enemigo en términos de violencia, traspasa ciertos límites del territorio. También pueden ser algunos hechos puntuales, como robos, como peleas, como pueden tener cualquiera, que desembocan en despliegue de la violencia. También algunas solidaridades ad hoc entre conjuntos de jóvenes que también habilitan y despliegan esa violencia. Y por otro lado, hay otros factores que lo limitan o que desactivan el ejercicio de la violencia. Ahí hay un concepto de Eugenia Cosi, de la criminología, en un trabajo en el que yo me basé mucho para realizar la tesina, que es el de criterios de victimización. ¿Cuáles son la construcción de algunas poblaciones que no pueden salir perjudicadas en el ejercicio de la violencia? Entiéndase, niños, niñas, mujeres, aunque bueno, creo que ya en los últimos años hay que poder hacer una relectura del papel que juegan las mujeres jóvenes en función de algunos despliegues de las violencias urbanas también, que son prácticas muy parecidas a las masculinas en algunos casos, y personas mayores. Esos son los que más o menos yo encontré a partir de la recuperación de los testimonios de los jóvenes. Y también otro factor que tiene que ver con el agotamiento, con la saturación dentro de los propios jóvenes. Cuando pasaban 2, 3 semanas donde cada 2 o 3 días se desplegaba un ejercicio de violencia que incluye un arma de fuego, que incluye adrenalina, etc. Bueno,
llega un momento que los jóvenes ya no quieren saber más nada, quieren estar más tranquilos, y eso también generaba otra temporalidad en relación al ejercicio de la violencia. Ajá, ajá. Y esto último que vos mencionás, uno puede suponer que hay algún vínculo con las edades, que hay una cuestión, edades dentro de la Yo generación. particularmente en investigación, yo hice mi investigación en el barrio Playa Norte, que es un barrio muy pequeño del noreste de Santa Fe. eh, las edades eran entre 18 y 25 años de todos los testimonios eh, recuperados. Y me costaba mucho conseguir testimonios de personas mayores, por eso también me enfoqué Ajá, mucho en juventud. Eso también tiene que ver con la ajá, factibilidad de la investigación. ajá, Eh, para hacer un análisis de edad, si bien es verdad que generacionalmente eh, hay ciertas formas de vivir la temporalidad que son propias de las juventudes, me faltan elementos para identificar si, esta idea de la saturación de la violencia o del agotamiento ujú, subjetivo de los jóvenes, o de los varones en este caso, responde a una cuestión de edad concretamente. ujú, ujú, ujú. ¿Y el grupo la muestra con la que trabajaste fue de varones, mayoritariamente? Sí, yo era un grupo de jóvenes con los que había trabajado en el marco de un acompañamiento en el programa, y el Ujú. grupo era de varones y mujeres. No. Entonces yo retomé algunos testimonios de sus compañeras, de sus hermanas, para intentar poner en contraste cuál es el relato que hacen ellas de la violencia y cuál es el que hacen ellos de las broncas, del despliegue de la violencia. Pero sí, el grueso de la recuperación de testimonios es de los varones. Ujú, ujú. Bien. Bueno, Gastón, sumamente, la verdad que interesante. Repetimos tu trabajo, tu artículo publicado. Dejamos también el correo electrónico para quien quiera seguir la conversación, porque realmente es un aporte, en este caso, desde la perspectiva de un licenciado en trabajo social, como es tu caso. Por si no, ahora lo vamos a anotar, pero tu condición de trabajador social viene de la facultad de la carrera, de la licenciatura en trabajo social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, que está en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, en la República Argentina, ¿no? Y este trabajo de investigación fue producido en ese contexto, ¿no? Como requisito final para obtener esa condición profesional en esa casa de altos estudios que estamos mencionando. Lo subrayamos porque me parece que no fuimos, o yo no fui suficientemente claro al inicio, y me parece que corresponde. Lo vamos a anotar de todos modos en la edición al final. Así que bueno, Gastón, por ahora, muchísimas gracias, y seguramente tendremos otras conversaciones porque sabemos que seguís trabajando en este y en otras cuestiones que son sumamente interesantes y complejas. Gracias, Gastón. No, gracias a Una- ustedes, Osvaldo. un abrazo. Chao, chao.